Buenas noches, Lick. Hola, Diego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Decide. Buenas noches, Lick. Hola, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas noches. Hola, buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches, Belén. Buenas noches. Brenda, buenas Buenas noches. noches, licenciado. Hola, James. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Wagner. Buenas Buenas noches, licenciado. noches. Irma Menéndez, buenas noches. Gusto de saludarte. Wendy Salguero, buenas Hola, noches. licenciado, buenas noches. Hola, Elizabeth Paz, buenas noches. Gusto de saludarte. Irma Menéndez, buenas noches. Buenas noches, Lick. Hola, Buenas noches, Lick. buenas noches. ¿Cómo les va? Parece que ya el frío está haciéndose presente. Sheila Gómez, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hola, Alexandra. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gusto de saludarte. Buenas noches, licenciado. Juan Carlos López Machic, buenas noches. Jason, buenas noches. Qué gusto me da saludarlos y qué bueno que se estén conectando. Abríguense porque sí, la temperatura va a bajar un poquito más. Si tienen sus mascotas, pues también resguárdenla del frío, ¿verdad? Porque también ellas sufren las consecuencias. Así es de que, Fernando Maeda, buenas noches. Gusto de saludarte. Buenas noches. Micaela, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Buenas noches. Bueno, pues bienvenidos, Selmi, Lauri, Sebastián, buenas noches. Gusto de saludarles. Me alegra mucho. Luis Linares, Oviedo, buenas noches. Qué gusto saludarles. Ya se dieron cuenta ustedes en su Classroom que el laboratorio número 4 ya se les... Hola, Dulce Girón, ya se les subió. Yufreni Santizo, buenas noches. Entonces, para ver cómo están, voy a comenzar con la pregunta 41, 42, 43, 44 y 45 para que vayan ustedes haciendo acopio de sus respuestas. La 41 dice, ¿quién es la autoridad máxima de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC? ¿Quién es la autoridad máxima de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC? Decano. El decano. El Cano. Vuelvo a hacer la pregunta. Vuelvo a El hacer la rector. El ¿Quién rector, es la autoridad máxima de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? licenciado. Rector, Lick. Vuelvo a hacer la pregunta. La facultad es el La decano. junta directiva, Ángel López, tiene razón. La autoridad máxima de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC es la junta directiva. Ya lo habíamos hablado en una clase anterior. Es la junta directiva. La junta directiva está integrada por el decano, por un representante de un profesor titular, que es el vocal primero, un representante del profesores titulares, que es el vocal segundo, un representante del colegio de abogados y notarios, que es el vocal tercero, un representante estudiantil, que es el vocal cuarto, y otro representante estudiantil, que es el vocal quinto. Es decir, hay dos representantes estudiantiles, hay dos representantes de los profesores titulares, está el representante del colegio de abogados y notarios, un representante, y está el decano. Entonces, el órgano máximo de nuestra facultad es la junta directiva. Pregunta 42. ¿Quién es el personero de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? El rector. Ahora sí el decano. Ahora sí es el decano. La pregunta 42 dice, ¿quién es el personero de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales? Ahora sí, es el decano. Si yo les dijera a ustedes, ¿quién representa a la Junta Directiva de la Facultad de Derecho? ¿Qué respuesta me dan? El decano. El decano. El decano. El decano, muy bien. Voy con la 43. ¿Quién es el personero de la Universidad de San Carlos de Guatemala? El rector.
Rector. El rector magnífico, muy bien. Ese es el personero de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Quién es la máxima autoridad en la Universidad de San Carlos de Guatemala? El El CCU. Consejo Superior. Consejo Superior. Colegio Superior Universitario. Muy bien. ¿Quién es el personero del Estado? El presidente. El Procurador General de la Nación. Procurador. El Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación es nombrado por el presidente de la República, pero él es el personero del Estado. En todos los contratos en que interviene el Estado, ya sea como sujeto activo o pasivo, como comprador, como vendedor o como lo que sea, quien va a firmar ese contrato es el Procurador General de la Nación, porque representa los intereses del Estado de Guatemala. Y su función esencial es velar porque los bienes del Estado sean utilizados por las instituciones y le den un buen funcionamiento. Es el Procurador General de la Nación el que es el personero del Estado. La última pregunta, la 45. ¿Quién es el personero de un menor de edad? El tutor. Tutoro quien ejerza Tutores. Los padres. Los padres ejercen la patria potestad y representación de sus menores hijos. Los papás, ya sea que lo hagan en forma conjunta, que estén en una familia nuclear, estén unidos, que convivan juntos, papá y mamá representan en la patria, en el ejercicio de la patria potestad y representación a sus menores hijos. Si están divorciados o si están separados, no importa que estén divorciados o separados, ambos padres van a ejercer la patria potestad y representación de sus menores hijos. Si un papá está en Italia y el otro en Guatemala, no importa, ambos padres representan o detentan el ejercicio de la patria potestad y representación de sus menores hijos. Aparte es cuando hay un divorcio y hay menores de edad. El divorcio puede ser de mutuo acuerdo o puede ser un divorcio de carácter ordinario, y entonces el juez o las partes van a decidir quién va a tener la guarda, cuidado y custodia de esos menores de edad. Pero la patria potestad y la representación sigue ejerciéndose por ambos padres, aunque estén separados, sigue ejerciéndose. Los felicito, ya respondieron 5 preguntitas, ya solo les quedan 40. Y como apenas llevamos 4 laboratorios, ya llevan ustedes 180 preguntitas para irse entreteniendo. Muy bien. Aprovechen este fin de semana para ir avanzando de a poquito. Sigamos pues, sigamos con terminemos el tema de la jerarquía normativa para dar el paso. No creo, porque en la otra sección me desviaron con el tema y nos fuimos por otros lados porque era oportuno responderlo y me quedé, pero no importa. Las normas constitucionales se refieren a la estructura fundamental del Estado, al establecimiento de los órganos que ejercen el poder y su relación entre sí. A eso se refieren las normas constitucionales. Se refieren a la forma como está estructurado el Estado, a los órganos que ejercen el poder y su relación entre sí. Ahí no hay pierde. Aquí están las normas constitucionales y claramente hay un apartado que denomina esta Constitución parte orgánica, ¿ya? Y que en esa parte orgánica está regulada la forma como está estructurado, cómo está organizado el Estado y cómo está el establecimiento de los órganos y las relaciones entre sí. Así que no hay problema. Mientras que las normas ordinarias regulan
toda la actividad del hombre que no se refieren a la actividad del Estado. Las normas ordinarias regulan toda la actividad del hombre que no se refiere a la actividad del Estado. En otras palabras, las normas ordinarias desarrollan las normas constitucionales. Las normas ordinarias desarrollan las normas constitucionales. Alguien que abra su constitución y que mencione cualquier artículo que desee, que quiera, solo a guisa de ejemplo. Espero que tenga su constitución. 31, licenciado. El artículo 31, acceso a archivos y registros estatales. Vaya, cómo no. El artículo 31, léelo por favor. Artículo 31, acceso a archivos y registros estatales. Toda persona tiene el derecho de conocer lo que de ella conste en archivos, fichas o cualquier otra forma de registros estatales y la finalidad a que se dedica esta información, así como corrección, rectificación, y actualización. Quedan prohibidos los registros y archivos de filiación política, excepto los propios de las autoridades electorales y de los partidos políticos. Bueno, esa norma constitucional contenida en el artículo 31, ¿qué leyes ordinarias la desarrollan? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿La ley electoral? La ley electoral y de partidos políticos, aunque es una norma constitucional, la desarrolla ampliamente. ¿Qué otras leyes ordinarias? Código Civil. La del RENAP, Registro Nacional de las Personas. Allí también desarrolla esta norma, ¿ya? Esta norma constitucional. Wesley Oswaldo, disculpa. Había mencionado el Código Civil. El Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, Marlon Alexander. Ley de acceso a la información. Ley de acceso a la información. Vean cómo esta norma es regulada por un montón de leyes de carácter ordinario y no ordinario, sino constitucional. ¿Por qué? Porque lo importante es que cada norma constitucional sea aprovechada y desarrollada por normas principalmente ordinarias para cubrir las necesidades de todos los guatemaltecos. Entonces, aquellas famosas listas negras en donde, por ejemplo, anteriormente funcionaban un banco de datos donde tenían la información de cada uno de nosotros, si éramos buenos clientes y pagábamos puntualmente nuestras amortizaciones a los créditos que obteníamos en los bancos o en las empresas que vendían a plazos aparatos eléctricos. Entonces, eso, habían dos empresas, o existen todavía, que explotan. Infonet, ¿correcto? Muy bien, Mayra, Charlie, muy bien. Infonet, eso es inconstitucional. Eso es inconstitucional. ¿A cuenta de qué van a tener información de mi parte? ¿A cuenta de qué? Entonces yo los puedo demandar, ¿ya? Entonces, cuando ustedes solicitan un crédito bancario, por ejemplo, lo primero que hacen es irse a Infonet para ver qué antecedentes tienen. Y el banco dice, bueno, no, es un mal sujeto de crédito, no se le concede. Y así tengas ingresos demostrables, sanos, que pueden dar a entender que sí tienen la capacidad de pago, pero
como apareces en esa lista negra, entonces, pero eso es prohibido. Entonces, ¿qué hace uno? Va a la superintendencia de bancos y solicita esa información y ahí les dan un oficio donde la superintendencia indica que nadie tiene la autoridad para que esté en archivos secretos o que inclusive las telefónicas son otras que compran toda esa información. Entonces, todas esas normas constitucionales lo que hacen es ser desarrolladas por las normas ordinarias. Ya ustedes conocen que el origen de la norma constituyente como el origen de la norma ordinaria son diferentes. Uno es producto de una Asamblea Nacional Constituyente, la norma constituyente, y el otro es producto de una Asamblea Legislativa, o sea, lo que conocemos como Congreso de la República. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Ambas normas se emiten en virtud de una función del Estado que se denomina tanto la norma constitucional como la norma ordinaria se emiten en una función del Estado que se llama, ¿cómo se llama esa función? ¿Legislar? Legislativa, muy bien, Lea Cruz, función legislativa. En tus propias palabras, Lea Cruz, ¿cómo defines la función legislativa? En tus propias palabras. A la acción de crear normas o leyes que regulen la conducta del ser humano o de los ciudadanos. Perfecto. Proceso de creación de leyes. Ahí está. No nos hagamos bolas. Proceso de creación de leyes. Esa es función legislativa, que es una actividad del Estado que tiende a crear el ordenamiento jurídico vigente. No hay pierde. No hay pierde. Proceso de creación de leyes. Y ese proceso de creación de leyes se efectúa en la Asamblea Nacional Constituyente y ese proceso de creación de leyes se efectúa en la Asamblea Legislativa. Pero también en los otros órganos del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, también en determinados momentos de su actividad emiten algunos acuerdos, algunos decretos de carácter general aplicables a todo el territorio nacional y que en ese momento también están legislando, están ejerciendo una función legislativa. Porque cuando el presidente de la República emite un reglamento de carácter general o un acuerdo de carácter general o una disposición gubernativa, está legislando. Claro, no es su especialidad, porque, por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, acá, régimen de aguas, artículo 127. Estoy hablando de la Constitución, artículo 127. Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Y luego dice, una ley específica regulará esta materia. En las 9 legislaturas, en los 36 años de esas 9 legislaturas, al Congreso no se le ha dado la gana cumplir con este mandato constitucional por una sencilla razón. Porque al momento en que el Congreso legisle una ley de aguas, lógicamente, ¿quiénes van a ser los afectados? Los mineros, las mineras, los afueraderos
los que siembran palma africana y todos aquellos finqueros que desvían los cauces de los ríos y de los lagos y de las fuentes para hacer construcciones verticales. Por esa razón es que al Congreso en 36 años, en 9 legislaturas, no se le ha dado la gana legislar, crear esa ley de aguas. A ver si esta 10ª legislatura se anima a hacer esta ley de aguas que tanta falta hace para el beneficio común. Hay un artículo 80 que dice promoción de la ciencia y la tecnología. El Estado reconoce y promueve la ciencia y la tecnología como bases fundamentales del desarrollo nacional. La ley formará lo pertinente. ¿Y dónde está esa ley? ¿Por qué? Porque la tecnología no llega hasta allá, en los lugares recónditos, ¿verdad? No llega hasta allá, en los lugares recónditos. Por ejemplo, el artículo 69, y con eso me quedo. Ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección. ¿Cuál sección? De las comunidades indígenas. En las comunidades indígenas habla del artículo 66, protección a grupos étnicos. 67, protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. 68, tierras para comunidades indígenas. 69, traslación de trabajadores y su protección. Artículo 70, ley específica. Una ley regulará lo relativo a las materias de esta sección. ¿Dónde está? No les ha dado. Por eso es que a los pobres paisanos del interior de la República, de los departamentos de Quetzaltenango, El Quichegua, Huetenango, Totonicapán, cada año los bajan a la Boca Costa en camiones como que es ganado a hacer los cortes de café, los cortes de caña. Claro, la caña ahora ya se ha industrializado, pero aún así todavía hay operarios que con una guarizama están cortando. Machete. ¿Perdón? Micaela, ¿me aclaras? Es un machete. Así es. Es un machete. Pero lo sigue, es decir, pero una ley regulará todo eso. No. A ver qué hace. A ver qué leyes promueve esta legislatura si cumple con esta constitución que ya va a cumplir 40 años. ¿Ya? Entonces, esa función legislativa, que es ese proceso de creación de leyes, tiene diferencias en cuanto a la función legislativa constituyente y función legislativa ordinaria. Entonces, por favor, pónganme como título diferencias. Lo subrayan y en medio de la página hacen una línea vertical de unos 10 renglones. Porque hay 3 diferencias en cada una que se las voy a mencionar para que las tengan presentes y ustedes hacen una síntesis en cada una de ellas de 2 renglones a lo sumo, porque es solo como referencia que ustedes deben de tener. Las diferencias que existen entre la función legislativa constituyente y la función legislativa ordinaria son las siguientes. Me voy a referir a las 3 de la función legislativa constituyente. 1 es temporal. 2, no gobierna. Y 3, es anterior a la creación del Estado. Ahora me voy del otro lado, a la función legislativa ordinaria. 1, lo contrario de lo que dije en la constituyente. 1
es permanente e irregular. 2, sí gobierna. Y 3, el Congreso de la República es un órgano creado. Ahora se los explico brevemente. Cuando se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, vamos a poner un ejemplo hipotético para que me comprendan, y por eso me voy a desviar para quedarme la sección A y E en el mismo sentido, porque así no voy desfasado. Y entonces me voy a salir un poquito, pero vale la pena el ejemplo que les voy a poner para que ustedes me comprendan, lo entiendan, y aunque más adelante repitamos ese tema, va a ser en forma breve porque ustedes ya tienen una noción del mismo. Supongamos que ahorita se le ocurre al presidente de la República, a Bernardo Arévalo. Miren, habla con sus ministros de Estado. Miren, mucha, ¿por qué no reformamos el artículo 49 del matrimonio? Porque el 49 dice que el matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Pero reformémoslo en el sentido de que agreguémosle a esto, que el matrimonio en Guatemala será permitido entre personas del mismo sexo. Él le va a agregar eso. Por eso es que se va a extender. Y como el presidente de la República, según el artículo 277, tiene iniciativa para reformar la Constitución. Vayámonos al título 7º de nuestra Constitución, a las reformas a la Constitución, capítulo único, reformas a la Constitución, artículo 277. Iniciativa. Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución. A, el presidente de la República en Consejo de Ministros. B, 10 o más diputados al Congreso de la República. C, la Corte de Constitucionalidad. Y D, el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguno del asunto planteado. Bueno, ya saben ustedes entonces que el presidente de la República tiene iniciativa para reformar la norma constitucional. El Congreso tiene iniciativa, 10 o más diputados, para reformar la norma constitucional. La Corte de Constitucionalidad tiene iniciativa para reformar la norma constitucional. Y el pueblo. Bueno, este artículo no me lo vayan a confundir con el artículo 174. 174, que habla de la iniciativa de ley. ¿Quiénes tienen iniciativa para formación de las leyes? Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso de la República, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Aquí son 5 instituciones: Congreso, Ejecutivo, Judicial, USAC, Tribunal Supremo Electoral. Allá son 4 instituciones que tienen iniciativa para reformar la norma constitucional: Congreso, Presidente, Corte de Constitucionalidad, pueblo. Aclarado eso, sigamos con la propuesta de reforma constitucional de Bernardo Arévalo en cuanto a modificar gracias Claudia, gracias. Intento que ustedes
se enamoren del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional, porque son materias hermosas que si ustedes las manejan, nadie les va a meter el dedo en la boca. Nadie, nadie, nadie. Pues bien, pues entonces, como tiene iniciativa, habla con sus 14 ministros de Estado. Miren, muchachos, reformemos el artículo 49. Yo tengo un compromiso político y prometí que iba, y entonces que el artículo 49 diga lo siguiente: el matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente, permitiéndose que el matrimonio pueda ser autorizado entre personas del mismo género. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Se discute, algunos pues no están de acuerdo, pero gana la mayoría. Como son 14 ministros, pues 12 firman, refrendan esa iniciativa de ley, y 2, por mandato constitucional, tienen que firmar para que tenga validez. Por mandato constitucional tienen que firmar esa iniciativa. Nos vamos al 194 de la Constitución, literal C, que dice: cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones. C, refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con el despacho para que tengan... Pero entran ahí las iniciativas. Y 2 no. 2 razonan su voto. Razón: por mandato constitucional debo de firmar la presente iniciativa de ley, iniciativa a la reforma de la norma constitucional, específicamente el artículo 49 constitucional, pero disiento del contenido de dicha iniciativa. Conste, Guatemala, 2 de febrero del 2000. Y el otro ministro exactamente hace lo mismo, razona su voto. Ese razonamiento que hicieron en esa iniciativa los va a excluir a ellos 2 de cualquier responsabilidad a futuro, administrativa, penal, civil, de cualquier naturaleza. Los excluye porque razonaron su voto. Bueno, presenta la iniciativa el presidente al Congreso. Y aquí es donde me meto al tema de las reformas. Y por eso no se asusten si no me captan todo, porque ese punto se va a repetir. Pero me metí en la clase anterior y yo quiero llevar mis secciones uniformadas. Me voy al artículo 278. Me voy al artículo 278, que dice: para reformar este artículo, el 278, y los contenidos en el título primero, capítulo segundo de esta Constitución, es decir, los artículos que están regulados del 3 al 46, me refiero a los derechos humanos individuales, del 3 al... Para reformar este artículo, el 278, o los artículos del 3 al 46, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en el decreto de convocatoria revisará él o los artículos que deban revisarse, y en dicho decreto oficiará y convocará al Tribunal Supremo Electoral para que en un plazo no mayor de 120 días convoque a elecciones. Este artículo no es aplicable para esa reforma. Se los mencioné únicamente porque es el único artículo que habla de una integración de Asamblea Nacional. Es el único artículo. Es el único artículo, el 278, que habla de una integración de Asamblea Nacional. En ninguno de los 281 artículos lo van a encontrar. Muy bien. Entonces, ese artículo 278 no cuaja.
Ese artículo no es aplicable para esa reforma constitucional propuesta. Vayámonos al 281. Son normas petrificadas. En ningún caso podrá reformarse el artículo 140, el 141, el 165 literal G, el 186 y el 187 y cualquier alocución que se hable en relación a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Normas petrificadas tampoco le es aplicable. Tampoco. 278 no es aplicable. Ya te voy a dar la palabra, Marlo, si no se me va la idea. El 281 tampoco. Y el 279 no me interesa porque habla de las calidades que pueden tener los diputados al Congreso y los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, las inmunidades, los requisitos. O sea, no me interesa. Me interesa el 280. Porque el 280 dice, para cualquier otra reforma. Para cualquier otra reforma es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que lo integran, la apruebe. O sea, de 160 votos, 107 diputados tienen que aprobar esa iniciativa de reformar el artículo 49 constitucional. Pero aquí es donde... Y el Congreso la aprueba. Se dan los 110 votos y el Congreso la aprueba. Pero aquí es donde viene el candadote. Pero, no entrarán en vigencia hasta que se proceda al procedimiento de la consulta popular contemplado en el artículo 173. Es decir, no entra en vigencia hasta que el pueblo indique si está de acuerdo o no con la reforma del artículo. Entonces el Tribunal Supremo Electoral fija, como el Congreso ya lo aprobó, dentro de los 120 días fija un domingo para que todos los ciudadanos mayores de 18 años empadronados vayamos a responder la pregunta: ¿está usted de acuerdo que el matrimonio en Guatemala sea aceptado entre personas del mismo género? ¿Sí o no? Lógicamente, Guatemala, siendo un país muy conservador, va a decir no. Se gastaron 50 millones de quetzales en ese evento y por gusto, para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo que no. Entonces, aunque el Congreso internamente, con las 2/3 partes, hayan aprobado la iniciativa, la reforma, el pueblo dijo que no. Marlon Alexander, dime. Sí, yo una pregunta con la cuestión esta de los artículos pétreos, ¿verdad? Sí. Que están regulados en el artículo 281. Sí. Pero el mismo artículo 281 no se petrifica a sí mismo. ¿Qué pasa si lo modifica? Lo que pasa es que no es que se petrifique a sí mismo, se sobreentiende. Se sobreentiende porque si le aplicase el 280 al 281 para cualquier otra reforma, entonces te metes al 281. Puedes usarlo. Pero como el 281 habla de las normas petrificadas, debo de sobreentender que el artículo 281 en sí mismo mantiene la petrificación. O por lo menos ese fue el sentir de los constituyentes cuando lo redactaron de esa forma. ¿Ya? Porque si te vas al título del 281, dice artículos no reformables. Se sobreentiende que el 281 es intocable. Pero te especifica
que ni el 141, ni el 140, ni el 165, inciso 180, ni todo aquello que se refiere al principio de la reelección en el ejercicio de la presidencia. Vayámonos un poquito más, vayámonos al 136. 136. Por ahí 136, 137. Como es una constitución nueva, la estoy haciendo como a ustedes les gusta. Pero, por ejemplo, en el 136, tú encuentras entre los deberes y derechos políticos el inciso F, que ese pedacito del inciso F es petrificado, porque dice, son derechos y deberes de los ciudadanos defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. Entonces, tú tienes razón al cuestionar, pero es que no, debes de sobreentender que el artículo 281 entra dentro del rango de la petrificación, aunque no lo indique explícitamente, sino lo titula artículos no reformables. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, licenciado. Para servirte. Bueno, entonces, si se dan cuenta, este tema, no se asusten, yo me salí del huacal porque una compañerita tenía sus dudas, entonces le expliqué cuál era el procedimiento y por eso es que me salí. Pero nuestra Constitución realmente no necesita ser reformada. Lo único que necesita es ser observada y cumplida por quienes, no solo por la población, que somos nosotros, los gobernados, sino principalmente por las autoridades. Si las autoridades cumplen con el mandato constitucional que les ha conferido de fidelidad a la Constitución, pues entonces Guatemala va por el camino que todos deseamos que vaya. ¿Estamos bien? ¿Vamos? ¿O hay alguna duda? ¿Pregunto? Todo claro. ¿Está bien? Todo bien, licenciado. Muy bien. Todo claro. Entonces, sí. Dicho eso, entonces, no confundir la iniciativa de ley con la iniciativa a la reforma constitucional. Son aspectos totalmente distintos, manejados en distinta forma y regulados por distintas instituciones. En la iniciativa a la ley, los tres organismos del Estado, la USAC y el Tribunal Supremo Electoral. Y en la iniciativa a la reforma constitucional, dos organismos del Estado, Ejecutivo y Legislativo, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo. Lamentablemente, el pueblo ha hecho y deshecho muchas solicitudes que ha llevado como más de 50,000, 60,000, 100,000 firmas y el Congreso las recibe, hace el acto protocolario y ¿qué hace? Lo engaveta. Porque no hay voluntad política. Ese es el problema. No hay voluntad política. Hasta ahorita que como que los diputados despertaron de su largo letargo y ahorita que están comenzando su 10ª legislatura, están principiando a fiscalizar entidades del Estado donde se ha despilfarrado dinero a diestra y siniestra y la Contraloría de Cuentas, que se supone que es el ente fiscalizador de los recursos del Estado, bien, gracias. El Procurador General de la Nación, que también tiene alta responsabilidad de hacer los señalamientos, bien, gracias. Y el Ministerio Público no puede efectuar la persecución penal si no tiene la denuncia correspondiente. Claro que oficiosamente lo puede hacer. Y de hecho,
a veces se le va la mano en ese sentido, pero falta un poquito de amor a Guatemala para tratar de que realmente sacar de ese atolladero a la mayor parte de la población. Ahorita pues está comenzando el gobierno, están comenzando las autoridades, se ve que hay un intento, una intención de mejorar las cosas, de declarar lesivos todos esos contratos que fueron firmados a última hora y que pues hacen mucho daño, no solo a la población por la contaminación ambiental que hacen, sino por las regalías que realmente están cobrando el 1, el 2, el 3 y hasta el 5%. Cuando, por ejemplo, cuando Bolivia comenzó con la expropiación y todo, condicionó a las compañías mineras que por lo menos el 60% de las regalías y de las utilidades se quedaran en Bolivia. Y tuvieron que aceptarla. Principalmente con el cobre, con el tungsteno, con minerales que realmente son de... En Guatemala llegó un momento, hace años, no me dejarán mentir, que el hierro se escaseó. Ya no había hierro. Es más, los chinos habían comprado todas las playas públicas de lo que es el Océano Pacífico, porque está llena de minerales. Ya lo habían comprado. Toda la playa pública que abarca, ¿ya?, todo el Océano Pacífico. Afortunadamente se hicieron las gestiones y todo, y se logró retroceder en el contrato de eso. Entonces, si hay buena voluntad política por parte de las autoridades, creo que Guatemala va a salir adelante. Título: Disciplinas jurídico-constitucionales. Disciplinas jurídico-constitucionales. Tenemos 3 disciplinas jurídicas. 1, Derecho Constitucional General. 2, Derecho Constitucional Particular. Y 3, Derecho Constitucional Comparado. Muy bien. ¿Cuál fue el título? Con mucho gusto, Javier. Derecho Constitucional General, Derecho Constitucional Particular y Derecho Constitucional Comparado. Gracias, Vic. Pero ¿cuál fue el título? Disculpe. Disciplinas jurídico-constitucionales. Disciplinas jurídico-constitucionales. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Porque lo que soy yo, acá me quedo. Decidiré. Por favor. Buenas noches, licenciado. Gracias. Si bien mis preguntas no son con el tema, sino conforme al laboratorio, a los 4 laboratorios, digamos. Primero, tenía la pregunta de qué quiere decir que los centros penales son de carácter civil. ¿Qué pregunta es? Es que en el artículo de... Ahorita le voy a decir. Bueno, es el de sistema penitenciario. Dice Sí. de que las normas mínimas en el numeral B deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Correcto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado. Sí. Entonces tenía duda a qué se refería con de carácter Civil civil. es que no pertenezcan a ningún cuerpo policíaco ni del ejército, sino que sea administrado por personal idóneo. De hecho, esa es una
de las iniciativas de ley que están proponiendo para crear una ley que regule todo el sistema penitenciario. Cuando se habla me dijiste literal B. Primero vamos, y después te doy la palabra, Diego Portillo, salvo que quieras aclarar algo relacionado con eso. Te doy la palabra. Diego. Es otra pregunta, Lico. Ah, bueno, correcto, con mucho gusto. Dice, el sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas. Es decir, el ILANUD, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Detenidos y Presos, ILANUD, tiene un conjunto de normas mínimas que todos los estados miembros deben de observar para que los reclusos tiendan fundamentalmente a la readaptación social y a la reeducación. Lamentablemente, en nuestro medio, esos centros son verdaderas escuelas del crimen. Es decir, el director del centro penitenciario, el subdirector, ellos no pueden hacer nada con la población carcelaria, porque son ellos, la población carcelaria, los que dictan las normas de convivencia dentro de los recintos carcelarios. Y esa es una verdad que ninguno ha podido ocultar y que ninguno ha podido solucionar de todos los directores del sistema penitenciarios. Porque cuando, por ejemplo, Yamagüey, que fue nombrado director del sistema penitenciario, lo primero que fue a hacer con Lima y con Rossi, con otros que eran los que dominaban Pavón, es a ponerles cuota quincenal, ya no de 100,000 quetzales, sino de 200,000 quetzales quincenalmente para seguirlos, para no molestarlos y que siguieran operando, porque desde ahí las bandas de robavehículos, robacarros, los secuestros, desde ahí emanaban las órdenes. ¿Ya? Desde ahí. Y siguen emanando. Todavía no, el Estado de Guatemala no ha sido capaz de neutralizar todas las llamadas que salen de los distintos centros carcelarios del país. No vamos a hablar solo de la zona 18 y de Pavón, no, de los distintos. Son verdaderas escuelas del crimen. Entonces, quienes ponen las condiciones son ellos. Y están sectorizados de tal manera que, por ejemplo, los mismos agentes del sistema penitenciario saben que no pueden poner a alguien que es de la pandilla de la Mara Salvatrucha con alguien que pertenece a la Mara 18, porque seguramente lo van a descuartizar. Entonces, están separados ellos por sectores y ellos, alguien que por X o Y, Z motivos fue a parar al preventivo, principalmente con la ley del femicidio, que eso es terrible, esa ley, porque ahí la víctima únicamente es la mujer. La mujer le puede pasar encima el carro al marido o al novio, le puede pasar y lo puede fracturar y lo puede partir en 20, que esa persona no es la víctima. La víctima, según la ley del femicidio, es la mujer. Y hay muchos hombres que por estúpidos o por valientes
han querido intentar agredir a la mujer, o solo le sacaron la lengua, y la mujer va, inmediatamente el tribunal incondicionalmente y los llevan presos. ¿Ya? Es un Belén, quiero leer eso porque me gusta esto. Dice Belén Barrios, dice, ese es el juzgado donde hasta el más cabrón llora y no deja de tener razón, Belén. Lamentablemente, el hombre está desprotegido y hay muchos, pero óigase así, muchos profesionales de distintas ramas guardando prisión por querer agredir, ni siquiera la agredió, como dicen ellos, mejor me hubiera gustado darle una buena, pero no, solo le saqué la lengua, ahí están 8, 10 años de prisión. ¿Qué pasó con esa ley? Se desintegró la familia. A los meses, la mujer ya tenía un padrastro para los niños. Los niños fueron por malos caminos, otros delincuentes más. O sea, esta ley hay que revisarla. Sí, por supuesto, ahí no hay presunción de inocencia. Ahí no hay presunción. Los tribunales le hacen caso a lo que dicen. Es una ley que hay que corregirla. El Congreso de la República tiene que reformar esa ley, porque de verdad la integración familiar está en peligro. ¿Ya? Exacto. ¿Ya? Y hay muchos casos. Entonces, ¿qué sucede? Que lamentablemente esos tribunales de femicidio están dirigidos por personas, pero así, perversas, con el ánimos de hacer pedazos al hombre. Y no se trata de eso. Yo no sé por qué aquí ni el Colegio de Abogados, ni nadie ha llevado a cabo un movimiento para que reformen esa ley, porque no le deja ninguna defensa al hombre. La víctima siempre va a ser la mujer y es terrible. Entonces, en ese caso, el sistema penitenciario se supone que deben de tener un estudio adecuado, una preparación adecuada, un salario adecuado para que los reclusos se readapten y se reeduquen para insertarse al seno de la sociedad. Pero alguien que sale de ahí ya sale con ese resentimiento, y entonces los centros penales son de carácter civil porque no son dirigidos por personal de la Policía Nacional ni por personal del Ejército. Esa cárcel que está en Matamoros y todo, se la sacaron de la manga, porque todos esos debían de estar en los centros, en el preventivo, pero como saben que los van a despedazar, entonces, como protección del Estado hacia las personas, los mantienen en esos lugares. Pero debes de entender que son centros civiles porque son dirigidos por gente preparada intelectualmente y que va a atender a la reeducación, que tienen su policía penitenciaria, pero estos apenas, algunos pues cumplen con los requerimientos de tener un título medio, pero la mayoría no. Eso es lo que explica. Y lo que el ILANUD solicita es que se cumpla mínimamente con las reglas mínimas, ¿ya? Pero imagínate, alguien llega a la zona 18, y esto solo 2 minutos y me voy. Y son los mismos presos del sector, voy a quitar esto son los mismos presos del sector los que hacen el estudio socioeconómico para que no haga talacha la persona que llegó a la zona 18.
mira, ¿dónde trabajas? Ellos averiguan dónde trabaja, cómo está integrada su familia, y ellos mismos, los presos, llaman, los jefes de sectores, y llaman, mire, le habíamos pedido 5,000 para darle una cama, pero tráigase 3,000 la otra semana. Y así lo hacen. Y entonces ya no hace talacha. Ustedes saben lo que es hacer talacha. Los baños son los más inmundos del mundo y están de la pila a unos 20 metros para lavarlos. Los botes de pintura oxidados, llenos de agujeros, y encuclillados, ellos tienen que ir a traer el agua, y encuclillados porque ellos tienen, no les digo la palabra porque se graba, pero tienen unas cuestiones de cuero o de madera o de hierro, para que si alguien levanta la cabeza y nadie dice nada, entonces van encuclillados a traer el agua. Y cuando vienen a medio camino, el bote ya viene vacío, tienen que regresar y vuelven a llenarlo, y cuando vienen, ya viene vacío. O sea, ahí se desmayan, ahí hacen y deshacen, y nadie dice nada. Los policías del sistema no se meten. Es terrible. Si quieren hacer alguien quiere hacer una llamadita allá, 10 quetzales. Si quiere calentar un pocillito de agua para hacer 10, 15 quetzales. O sea, ellos ponen los precios. Los mismos presos hacen los estudios socioeconómicos. Por eso, líbranos Dios de llegar a esos extremos. Si tienen algún problema ustedes porque te echaron sus cervecitas, arréglenlo de la mejor manera. Si hay que dar unos centavitos a los agentes, denlos, no se pongan brincones. Si son relajeros, no salgan. Si tienen ganas de echárselas, háganlo en su casita. De ahí no salen, de ahí no se ponen. Está terrible. Cualquiera puede tener un accidente de tránsito, arréglenlo. Pero Dios libre caer en la zona 18 o en cualquier centro. Es terrible. Muchos muertos, no se dice nada, y luego la pobre familia le entregan el cadáver y pum, ¿ya? Ah, no, para dormir igual, en el suelo, y te tenés que quedar contra la pared porque si no te vas feo. Terrible. Pero eso es lo que quiere decir en tu pregunta. Voy a darle la palabra a Magalí, a Marlon, y después a Magalí, por favor. No, Lica, a mí ya me había respondido, yo bajé la mano. No vaya. Yo creo que era Diego. Sí, Diego, dime. Es que tenía una duda con el laboratorio 2, con la pregunta número 29. La pregunta 2, pregunta 29. Dice, las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y restringen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? La gobernación departamental. La gobernación departamental. Esa es la autoridad competente. Decidiré. Licenciado, disculpe, yo todavía tenía dos preguntas, pero le voy a hacer la última porque justamente va con esto de la libre locomoción. Yo le quería preguntar que por lo que yo entiendo, la libre locomoción es ya sea, digamos, hablando peatonalmente y si fuera en vehículos. Sí. Es que fíjese que, bueno, yo pues acabo de tener, digamos, unos problemas en una garita aquí por mi casa, y es que donde estudia mi hermanita, no están queriendo dejar entrar a los padres de familia porque los de la garita están cobrando, mejor dicho, el pago de seguridad, pero el colegio, al no querer pagar, no está dejando entrar a nadie en carro, digamos que sea padre de familia. Entonces se excusan diciendo de que no es que no nos quieran dejar pasar, sino que podemos pasar únicamente peatonalmente. Pero ¿dónde dejamos los carros, verdad? Si no hay parqueo en el lado de afuera, y solo, digamos, interrumpiríamos el paso de los otros carros y hacemos... Sí. Lo que pasa, hija, es que ahí estás invadiendo la propiedad privada. Y como es un condominio, ellos tienen su reglamento
de convivencia, de normas de convivencia. El problema ahí es el colegio, que el colegio debe de llegar a un buen entendimiento con la junta directiva de la asociación de vecinos y decirles, miren, nosotros nos comprometemos a pagarle mensualmente, por decirte algo, 200 quetzales a efecto de que nos dejen entrar. Cada vehículo traerá un membrete que identifica que viene a traer a su hijo al colegio. Pero eso es cuestión del colegio. El problema es que ustedes, es decir, tus papás, por la seguridad de donde están estudiando, no se fijaron en estas consecuencias, no las sopesaron. Y eso es un verdadero problema porque no te están negando el derecho de locomoción, pase adelante, pero peatonalmente. Ahora, ¿y dónde dejo el vehículo? Ese ya es tu pedo, pues ese ya es un problema tuyo, ¿ya? Pero el colegio yo creo que debe de minimizar, el colegio debe de facilitarles porque ustedes están pagando. Entonces el colegio debe de hablar con junta directiva y decirles, miren, me están perjudicando. Como colegio me están perjudicando. Entonces, tiene que haber un buen entendido, porque en todo caso, la sugerencia que te puedo dar, te diré, es llamar al procurador de los derechos humanos. Porque son derechos sociales los que se están tutelando en el colegio, son derechos sociales de menores de edad. Entonces, inviten a un representante del Procurador de los Derechos Humanos para que venga a hablar a junta directiva de ese condominio y que llegue a un entendimiento. Ahí está solucionado tu problema. Muchas gracias, licenciado. Fíjese que nosotros íbamos a optar también por recibir apoyo de Metra. Metra no te va a dar el apoyo, pero no es malo, no es malo. Ustedes usen todos los recursos sabidos y por haber. ¿Ya? Pero me parece también, puede ser que Metra les haga entender a la junta directiva. El problema es que topamos con el derecho de propiedad privada. Y entonces ahí hay un enfrentamiento, ¿ah? Pero si hay buena voluntad, espero que se arregle eso. Muchas gracias, licenciado. ¿Ya? Muchas gracias. Lola. Buenas noches, Lick. Disculpe, volviendo al tema que usted decía que cuando uno se echa sus traguitos, yo tenía una duda con la pregunta 3 de laboratorio 2, donde dice... Pregunta 3 de laboratorio 2, ajá. Sí. Dice el artículo 11, por faltas o por infracciones a los reglamentos no deben permanecer detenidas las personas cuya identidad pueda establecerse mediante documentación, por el testimonio de personas de arraigo o por la propia autoridad. Entonces, este es el fundamento constitucional de los testigos de conocimiento. Mi pregunta es, yo entiendo que por las personas de arraigo, o quisiera entender más o menos eso, son personas... Honorables. Que sean de arraigo, honorables. Eso es lo que dice. Y por eso la pregunta dice, ¿cuál es el título del artículo? Detenciones por faltas o infracciones. Exacto, es decir, no deben de detener a nadie por una falta. Ah, ya. Y ahora, los testigos de conocimientos, yo entendí que son personas que intervienen. Honorables. Es decir, el vecino fulano y tal da fe de quién es tú. ¿Ya? Ese es el testigo de conocimiento. ¿Ya? Gracias, Lick. Gracias. Bien. Sí, Desiree. Licenciado, disculpe, otra pregunta rápida. Yo en esta puse que el título era Derechos Humanos porque me basé en, digamos, la clasificación de título 1, título 2, capítulo 1. No. El título cabalmente lo dice el artículo 11. ¿Ya? El artículo detención por faltas o infracciones. Esa es la respuesta. Se refería usted al epígrafe, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias, licenciado. Viviana. Gracias, buenas noches, licenciado. Es una consulta referente a qué laboratorio nos va a entrar en el examen, ¿Perdón? ¿En el primer parcial? ¿Perdón? ¿Hasta qué laboratorio nos va a entrar en el primer parcial? Alguien que le dé respuesta a Viviana de qué laboratorios van a ser evaluados en el primer parcial, por favor. Solo 7 laboratorios de los 8.
vamos a subir antes de los parciales 8 laboratorios, pero los primeros 7 son los que son objeto de evaluación. Ah, bien, gracias, licenciado. Muy bien. Sheila. Bueno, jóvenes. Buenas noches. Disculpe, es que tengo duda con la pregunta número 14 del laboratorio 1, donde dice Déjame, aquí lo tengo. Dice, escriba 4 ejemplos en donde el Estado satisface las necesidades materiales de la población a través del bien común. La USAC, el Estado te está satisfaciendo la educación superior, porque estás pagando una cosa mínima cuando la vicepresidenta dijo más de 100,000 estudiantes quisieran en lugar de ustedes estar en este lugar sagrado de la Universidad de San Carlos. Entonces, la educación, vas al Hospital General, al Hospital Roosevelt, la salud. Vas y tomas el Transmetro, el transporte. Apago la luz. ¿Ya? Entonces, el subsidio a la energía eléctrica, el servicio de agua potable, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Gracias, Lic, muy amable. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias. Un abrazo. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Bye, bye.